Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Hola, sí. Ya, Sí, excelente. profe. Qué bueno. Buenos días nuevamente. Hoy día vamos a ver eh, dudas, consultas, aclaraciones tanto de materia como de la tarea. Principalmente dirigido con lo que ustedes vayan preguntando. Em, Vamos a partir un poco con dudas generales, etcétera, cosas más rápidas que necesitan respuesta de la tarea. Luego, en unos minutos, se va a unir José Manuel, el ayudante jefe y que está perdón, encargado de construir el emulador. Y luego vamos a conversar del tema plazo, días de gracia, etcétera. ¿Ya? Respondiendo a la duda de Ronaldo que está en el chat, los días de gracia los ocupas nomás, ¿ya? Y nosotros luego hacemos el cálculo de cuántos ocupaste, que es la cantidad de días que pasaron desde el plazo oficial de entrega hasta que tú entregaste efectivamente. Ahí vamos viendo cuántos has ocupado. Esencialmente así, tú no tienes que hacer nada especial, ¿ya? Vicente, tú tienes la mano arriba, dale, por favor. Hola, profe, sí, muchas gracias. Es una pregunta sobre la 3, ¿Ya? especialmente sobre la 3D, que lo que yo ponga como en la cinta magnética, Uh-huh. puedo asumir que son representaciones de 16 bits que no son ni nada ni infinito, porque al final después de sumarlo y sacar el promedio va a generar como problemas. Y de esa misma forma puedo asumir también como que la cantidad total de números que yo ponga en esa cinta magnética, su suma va a ser, no se va como a salir del rango de representación de 16 bits, porque va a pasar un poco lo mismo. Ayer me pasaba que al sumar menos 42.000 con menos 6.700, lo mismo, se me iba como a menos infinito al tratar de calcular el promedio. Entonces no sé Claro. si esos supuestos son como válidos para la D. Completamente válidos, no se preocupen. Acá el foco no es pillarlos con cosas extra formato, ¿cachai? O sea, no queremos que manejen ni NaN ni infinito. Esto va a estar dentro de los rangos, tal cual como si esto hubiese sido en menos bits, también hubiéramos pedido lo mismo. ¿Ya? Así que no se preocupen de eso, van a ser números razonablemente pequeños, de tal manera que la suma no exceda el rango que sabe manejar, ni tampoco va a haber números raros, ni espacios vacíos. No pueden asumir todo ese tipo de cosas sin ningún problema. Ya, perfecto, muchas gracias. De nada. Diego, dale, por favor. Hola, profe. Hola, hola. Eh, en la 2.b, eh, podemos asumir que no tiene sentido que, el código empiece con definiciones, puesto que, no sé, o el pop, por ejemplo, o sea, em, re- 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 retomar valores sería como extraño porque se empezaría a ejecutar y si es que tiene muchos argumentos, por ejemplo, uno podría hacer referencias a valores de índices que no existen. Tú dices que el código parta con pop, en el fondo sacando No, cosas no, de... que parta con def de una función. Ya, a ver. Es que, Yo estoy de acuerdo que no tiene ningún sentido porque va a empezar a ejecutarse eso y sin que se haya llamado. Y luego cuando hagas red y todas esas cosas no tienen sentido. Eso es una cosa que es correcto pensar así. Lo otro es que a ti un poco te da lo mismo la ejecución de esto, ¿ya? O sea, si el programador lo hizo mal, no en el sentido sintáctico, sino que al ejecutarse esto no va a andar bien, a ti te da lo mismo, no hay ningún problema, ¿ya? lo que, Ahora, ¿Mm? dame un segundo. Dicho eso, las cosas con que probaremos siempre van a ser bien formadas y que puedan ejecutarse con sentido, ¿ya? Así que, sin pérdida de generalidad, podrías asumir eso, que esto no va a partir con un def, no hay ningún problema. Pero no te preocupes de que las cosas que se prueben tengan sentido. Lo importante es que cumplan con la sintaxis, con las reglas que hemos hablado, etcétera, pero si va a funcionar bien o no desde el punto de vista de generar un resultado
correcto y adecuado, da un poco lo mismo. Lo que pasa es que según las pistas que ha dado y que he tratado yo de utilizar para cachar ahora cuándo empiezo a tener una subrutina, la única forma de saber que existe una especie de código accesible es que sea en el principio y que con la especie de condicionales y labels que me vaya pillando como que vaya haciendo el trabajo. Pero si es que ese código no empieza, no está al principio, entonces yo no tengo como ninguna forma de decidir la función que empezó, dónde termina. No sé si se entiende. Entonces, por eso como que lo Pero, único que... pero ¿por qué tiene que estar al principio? Aquí duda sincera. O sea, porque uno debiese, la verificación que en el fondo hay que hacer es, mira, estos son, una cuestión previa. El análisis del código lo pueden hacer en la cantidad de pasadas que quieran. ¿Ya? O sea, primero hacen una pasada y encuentran por cada línea las palabras clave o las instrucciones, etcétera, y lo guardan en orden como sea. Y luego, como yo lo veo, es, ok, entre esta y esta línea está la función. Veamos los labels que están acá. Los labels que están ahí son autocontenidos, sí, no, y eso como que uno puede hacerlo, y en base a eso definir si el red que está ahí está bien o no. O sea, tú podrías llegar y extender ese análisis hasta ver el primer label que no corresponda a estar dentro de la subrutina que se sale, y con eso puedes tener el análisis. Entonces no veo por qué, quizás estoy saltando algo, no veo por qué tenga que ser desde el principio, desde donde está la función o la Sí, subrutina. porque el problema es que supongamos que justo entre el main y el def factorial hay un label. Yo voy a asumir que ese label es de la función. Entre el jump main y el def factorial, dices tú. O sea, es que mi problema son los loops, Ya. porque supongamos que yo voy recorriendo una función y digo, oh, hasta este red no, o sea, ocurrió supongamos un tag que yo no lo he usado y digo, ya, este red que viene después entonces es de código normal. Ajá. Pero después puedo encontrarme el condicional que me lleva ese tag para atrás porque era un loop, por ejemplo. Entonces voy a haber puesto un red mal. Pero ¿No? ese condicional tiene que haber estado afuera de la función, porque está haciendo referencia a un label de afuera de la función, de la subrutina, perdón. Es ¿Cachai? que por eso la única forma es que si es que estuviera antes de la subrutina. Pero ¿por qué Porque, no podría estar después de la subrutina? porque si es que está después, Ah, ya, puedo espérate. pensar que es un loop dentro de la subrutina, entonces agregarlo. Y así sucesivamente. Por eso es que como que la única condición que necesito es que haya código antes de las definiciones. Da lo mismo que sea un jump, lo que sea. Ya, a ver. Eh, pero, por ejemplo, este código de acá te sirve, ¿cierto? Perdón, como está en el enunciado. Ese sí te sirve para hacer el análisis, Eh, ¿cierto? sí, porque parto con un código. Ujú. Ya, y el que tendría el def al principio, no, Ese no sirve porque si es que se fija, después puede uno en cualquier momento decir, ah, si es que volví, entonces porque es un loop dentro de la, de la misma definición. imagínate tú, no, a ver, lo que pasa es que estamos de verdad discutiendo sobre en honor al tiempo en el fondo, Sí, estamos perdón. discutiendo sobre un tema que no va a aparecer. O sea, esto no lo vamos a poner porque nuestro interés no es pillarlos con casos raros, ¿ya? Y un código bien formado en Assembly x86 no va a tener eso, ¿ya? Porque no tiene sentido. Lo de no tener sentido yo me refiero más que a esto, al funcionamiento de una subrutina que dice, oh, acá calculo el factorial, pero lo calcula mal, bueno, da lo mismo. ¿Cachai? Así que puedes asumir eso sin pérdida, con tranquilidad, sin pérdida de generalidad. El def no puede ser lo primero que hay en el archivo. ¿Ya? El def Ya. va a seguir de algún código
ya sea que se lo salta o el código principal, etc. No, no hay ningún problema. Bien, muchas gracias. Lo que pasa es que era eso, o, por ejemplo, que siempre estuvieran encapsuladas por espacio o cosas así. Y Claro, creo no, que no, sí, sí, te entiendo, pero no, no te preocupes. O sea, ten por seguro que no vamos a evaluar cosas así de, entre comillas, mal, que no funcionan. ya, muchas gracias. De nada. Ya, a ver, voy a ir viendo, voy a ir rescatando las que voy encontrando, primero la mano levantada, después voy viendo el chat. Entonces, Diego ya le respondí, sería nuevamente Vicente. Hola, profe. Hola, hola. Y una pregunta, ¿yo puedo asumir que en la subrutina, si es que yo tengo un label, sí o sí va, como que sí, sí o sí es porque dentro de la subrutina hay un jump a ese label, como que Sí. como que no van a haber labels sueltos, por así No, no decirlo. puedes, o sea, puedes asumir eso con toda tranquilidad. No, no vamos a hacer llamados cruzados de subrutina, o sea, desde fuera de la subrutina saltar a un código dentro de la subrutina. No, no vamos a hacer eso, así que no te preocupes. Todos los labels que están dentro de la subrutina, por ejemplo, este de acá, va a haber sido llamado desde dentro de la subrutina. Por ejemplo, acá. Así que no, Ya, no te preocupes. perfecto. Sí, Ya, muchas gracias. de nada. Javiera, porfa, dale. Hola, profe, tengo un par de preguntas sobre la 3. Ya, déjame ir para allá y dale nomás. Primero en el coprocesador hay que devolver al final como el resultado de la operación, que serían dos números de 8 bits, ¿cierto? Dos números de 16 bits. Porque Ah, el coprocesador lo que hace es tomar, por ejemplo, si es una suma, toma dos números de 16 bits del tipo IEEE 754 Half Precision y te ujú. retorna la suma de esos dos como un nuevo número de 16 bits. ¿Ya? El Ya. coprocesador utiliza números de 16 bits por cada una de sus entradas, por decirlo de alguna manera. Pero entonces el resultado hay que entregarlo como dos números de 8 bits, po, Tal cual, para exacto. ya. Sí. Lo otro, en el address decoder de la C, también hay que simular el delay. Eh, Es una buena pregunta. En estricto rigor, no, pero si lo haces está bien también. No, no hay ningún problema. El delay tiene que ver más que nada con simular lo electromecánico de los dispositivos, ¿ya? O en el Ujú. caso del acelerador o coprocesador, que las operaciones a punto flotante son más lentas, etcétera, ¿ya? Pero el caso del Ya. address decoder no es estrictamente necesario. Si lo haces bien, si no lo haces bien también. Ya. Y lo otro, hay una función que no entiendo bien, es agregar IO Ujú. y le pasan como parámetro, además de la instancia del IO, una info. Ya, eso lo vamos a revisar, lo va a revisar José Manuel con detalle cuando haga el ejercicio en un par de minutos más. Así que ahí Ya, prefiero que lo aclares porque él sabe, como él programó esta cuestión, sabe bien en detalle el funcionamiento de cada parte y yo no quiero mandarme un condoro que después haya que hacer rollback, así que prefiero que él lo vea. ok. Gracias, profe. De nada. Yadrina, porfa. Hola, profesor. Hola, hola. Tengo dos preguntas también de la 3. ¿Ya? La primera es si podemos suponer que todos los inputs van a ser correctos o debemos manejar ese tipo de errores, como por ejemplo si para el procesador me pasan un string en vez de un número. Ujú. Puedes asumir que todo es correcto, no, no vamos a buscar cosas raras, puedes asumir que están bien formados, eh, así que no, no hay ningún problema. Lo que está ahí, de hecho, piensen en lo siguiente, en la 3 nosotros no estamos exigiendo ningún tipo de interfaz hacia afuera uniforme para todo, ¿ya? Ya. Por lo tanto, con lo que ustedes prueben va a servir de evidencia de cuán bien está y ahí van a ver los supuestos, etcétera, ¿ya? Y dentro de los supuestos que pueden tomar está perfecto el asumir que todos los números, datos, etcétera, que vengan en la cinta son correctos, bien formados, etcétera. Ya. Y mi segunda pregunta era de eso de como el delay que hay que hacer. Uh -huh. Ese delay es que
entre cada operación debo esperar un rato o que debo esperar hasta tener el resultado de cada operación. Como, sí, es como un delay que es como por detrás o como constante. No, es súper buena la pregunta. En general, como les mencioné recién, tiene que ver con el tema electromecánico, la demora en las operaciones, por lo que si tú transfieres un comando, eso debiese ser pseudo instantáneo. Lo que no es instantáneo es ver el resultado de eso, que es equivalente a revisar el registro de estatus inmediatamente, ¿ya? Entonces, lo que tú puedes hacer, poniendo un ejemplo bien general, es lo siguiente. Pones los números correspondientes en los registros correspondientes para hacer una operación en el coprocesador, ¿ya? O sea, pones 2 números de 16 bits en los espacios de memoria del coprocesador que corresponde. Luego haces, y ahí no hay ningún delay, ¿ya? Luego vas al registro de comandos y pones el comando de sumar, ahí no hay ningún delay. Y luego vas a revisar cuál es el estado del dispositivo, ¿ya? Y ahí resulta que vas a ver que el estado no está trabajando o algo por el estilo, lo que equivaldría al delay, para que en algún momento ese estado cambia, está listo, y ahí puedes sacar los resultados, ¿ya? Ahora, es una opción. Si tú quieres ponerle delay para simular otros comportamientos, como que, no sé, la comunicación con el dispositivo de input-output es más lenta porque no está conectado tan directamente y ahí quieres agregar un delay, está bien también, no hay ningún problema. Ya todo tiene que ver con el nivel de, entre comillas, simulación de los dispositivos que tú quieras hacer. Ya, ok. Muchas gracias. De nada. Julio, dale, por favor. Hola, profe. Hola, Más hola. que nada, estoy un poco perdido en términos del formato que se reciben los datos en los puertos, por ejemplo. Y también respecto a los datos que se manejan en la cinta magnética. Más que nada, al sacar una palabra de los puertos, yo esta palabra, ¿cómo la manejo? En el sentido de que es un string o... Es que es un número binario, cada palabra ser un número binario de 8 bits, ¿ya? Sí, perfecto. Entiendo que es como un número binario para Python, como no sé cómo interpretarlo. Es un como es que número binario. dentro de Python tú hazlo como queráis, no hay ningún problema, ¿ya? O sea, tú dentro de tu dispositivo, tú lo almacenas como quieres, tú eres completamente libre de emular como sea o simular el comportamiento en tu solución. Eso no hay ninguna limitación. Ahora, desde el dispositivo hacia el emulador, ahí tienes que atenerte a las restricciones o formato de parámetros que te pone el emulador. Ya, y sobre eso, ahí José Manuel les puede dar más detalle exactamente cómo va, pero desde la parte del dispositivo internamente lo podía hacer como queráis. Puede ser lista de strings o un archivo en disco, de verdad como quieras. No, ya, perfecto. Más que nada es como eso, como cómo conversan con los formatos del computador al final. Pero Claro, eso José toma Manuel tiempo. se los aclara con el ejemplo, Gracias. así que no hay ningún problema. Vicente, porfa. Hola, profesor. Hola. Mi pregunta era de la cinta magnética, de que, ya que es como un disco duro de almacenamiento, ¿ese se tiene que guardar como en un archivo extra o se puede guardar dentro del mismo programa? Como ustedes quieran. No hay Ya. limitación, va a depender de cómo quieran simular, dado que no, en ninguna parte estamos pidiendo que el almacenamiento sea no volátil, ustedes podrían tener una lista con los números, ¿ya? También pueden tener, si quieren simularlo con un archivo de texto, está bien, también no hay ningún problema, como prefieran. Sí, es que por eso, porque mi duda es porque al final en la D, como para demostrar que se hizo el promedio y que está bien, también no sé si hay que hacer como un decodificador, porque ya que vamos a guardar dos números de 8 bits que juntos hacen recién el de half precision, como que no se va a saber si el resultado está bien o mal. Ya, perfecto. Sí, lo que pasa es que como nosotros vamos a ver el código, y esto va a ser un programa en assembly,
eventualmente vamos a... ya, ok, porque el resultado va a estar guardado en el dispositivo de input-output. Ya, no Tengo que hay problema. imprimirlo. Yo Pueden creo, ¿cómo? imprimirlo. Lo que pasa es que sí, pueden imprimirlo o nosotros mismos podemos imprimir, porque nosotros vamos a tener más control del emulador que ustedes. Entonces nosotros podríamos poner en el emulador, oye, agárrame todo el contenido de este dispositivo y hazle un output, ¿cachai? No hay problema, no se compliquen ustedes, no hay un formato específico, nosotros vamos a ir viendo el código, cómo se ejecuta, y tampoco lo más fundamental de esto es que el resultado sea correcto, ¿ya? O sea, sí, un 7 en eso va a tener que el procedimiento, el resultado es correcto, pero si alguien resulta que el resultado no es exactamente correcto y fue porque se pifió, no sé, se corrió un bit a un lado, eso va a tener muy poco descuento. Así que no se preocupen tanto de eso. Ya, perfecto. Eso, gracias. Super. De nada. Tomás, dale tú. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, ya. Son dos preguntas cortitas. Primero, para confirmar lo que dijo sobre la pregunta de IO, al final entonces nuestros dispositivos como que simulan en Python de cara al emulador, al emulador assembly son como una caja negra, como que mientras Absolutamente. Ya. Y mi otra pregunta es en la pregunta 1. Uh-huh. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo una modificación a la microarquitectura y eso significa que agrego una señal de control o algo por el estilo, eh, ¿qué tan detallado tiene que ser como la nueva tabla de señales de controles que entregue? ¿Como las modifico todas o solamente puedo como aclarar cómo se modifican las señales donde me interesa que esa señal funcione? Puedes aclarar sin ningún problema. O sea, no es necesario que construyas una tabla completamente nueva, podría ser que escribas un par de líneas, oye, mira, esto cambia de esta manera, se pone en 1 cuando pasa esto, se pone en 0 cuando pasa esto otro, y esto aplica a todas las otras señales que no ocupan de manera explícita esta señal. O sea, todas las instrucciones que no ocupan de manera explícita esta señal. Y ni un Ya, problema. Sí, no es necesario que sea un manual detallado. La cuestión es que se entiende que nosotros podamos seguir claramente al momento de corregir. ya. Súper, gracias. De nada. Ya, voy a ir contestando lo del chat, que había quedado un poco más arriba. Ya, a ver, Nicolás me lo manda por interno, a ver si hay algo de ¿cómo se llama esto? Que sea demasiado hin. Denme un segundo para leer. Es sobre el delay, que yo creo que eso lo aclaré hace un rato. Sí, eso Nicolás pregunta por interno sobre el delay, si es en lectura y escritura. Eso de cierta manera lo aclaré recién. Tiene que ver más que nada con la manera en que quieran simular el dispositivo. Lo importante es que las operaciones no sean instantáneas, o sea, que yo mando algo y hasta que eso se termine hay algún tipo de delay. ¿Ok? Ya, denme un segundo para ir a la siguiente. Está acá. Julio dice, hola profe, los números que se almacenan en la cinta magnética son strings. Pero eso ya, que soy Gil, ya eso ya lo aclaré recién. Ya, perfecto. Nicolás pregunta nuevamente, la 2B puede realizarse con dos funciones. Está la principal, que va a ser algunos llamados a la segunda, la cual es recursiva. Ahí aclárame, Nicolás, si te estás refiriendo a llamadas cruzadas entre funciones, por ejemplo, o también una función principal que después llama a una segunda función recursiva. Si es así, todo eso puede ser, en el fondo no hay limitación, y no debiese haber problema porque vas a tener soporte para eso si estás manejando en el estándar con las cosas. O sea, el X86 lo permite y funciona bien, acá también debiese poder hacerse. ¿Ok? Andrés pregunta, profesor, entonces el cuestionario, el cuestionario estará abierto hasta bastante después de mañana, ¿cierto? Por los días de Grecia. Sí, no hay problema. El cuestionario general lo dejamos abierto y vamos tomando el tiempo que corresponde. No se preocupen de eso. Algo que sí tengo que aclarar. Lo voy a aclarar después de que José Manuel haga el ejercicio. Ya no se preocupen. Denme un segundo.
Ya voy a contestar estas preguntas. Ahí llegó José Manuel. Voy a contestar un par de preguntas y de ahí le doy el paso a él para que haga el ejercicio. Francisco pregunta, para la 3D yo elijo la cantidad de números a promediar. Sí, pero no queremos que tu solución sea, mira, yo asumo que siempre van a ser 2 números. No, ya tiene que ser una cantidad que ustedes definan, pero esa tiene que ser lo suficientemente general para que... o sea, suficientemente general, o sea, casi que como una variable global en algún lado que ustedes dicen, mira, mi cinta tiene 7 valores en este momento y que si nosotros cambiamos eso a 12, que es un número razonable y que debe caber en la cinta, esto también va a funcionar. ¿Ya? No puedes asumir que son solo 2. Que funcione con 2, súper bien. Si ustedes dejan el ejemplo ahí con 2, súper bien. Ahora, si nosotros cambiamos a 25 y no funciona, no está tan bien. ¿Okay? Lo importante es que sea algo suficientemente general. Claro, de hecho, como dice José Manuel ahí en el chat, caben 512 números, de hecho. Voy a ver, entonces, Francisco Fuese, Benjamín, voy a contestarlo a Benjamín y de Jonan. Benjamín dice, en Standard Call, al principio cuando hago move BPSP, que es exactamente lo que estás haciendo, estás moviendo al BP, esto viene siempre después del push BP, pero lo que estás haciendo es mover al registro BP el contenido del registro SP, ¿ya? ¿Qué significa ahora? Que el BP, el base pointer, va a estar apuntando a donde empieza, por decirlo de alguna manera, el espacio de esa subrutina, ¿ya? Entonces sabemos que desde ese momento en adelante, ¿ya? BP más algo, BP menos algo te indica variables locales o los parámetros que le metiste a la subrutina, etc. ¿Ya? Ahora, lo importante es entender que ahí tú estás copiando el valor. O sea, si más adelante modificas SP, eso no significa que va a cambiar BP. ¿Ya? Por lo tanto, el BP queda marcando esa posición por toda la ejecución de la subrutina. ¿Ok? Jonan pregunta, ¿cómo se introducen números de puntos flotantes en la assembly? No tienes que preocuparte de que haya números de puntos flotantes en la assembly, ¿ya? Tú no tienes que procesar los números en el assembly. Tú tienes que tomarlos de la cinta y enviarlos al coprocesador, ¿ya? No hay ningún tipo de procesamiento ahí o de comprensión de los números, ¿ya? Segundo de Jonah también, y cómo los entrega el emulador a los métodos del dispositivo por puertos y por mapeo memoria. ¿Ya? Aquí no hay el assembly o el... Ah, ya, perdón, que pensé en el assembly. ¿Cómo lo hace el emulador? Bueno, el emulador internamente sabe qué métodos llamar, ¿ya? Pero recuerda, como tú estás emulando a bajo nivel, lo que vas a recibir son un conjunto de 8 bits por cada transferencia de palabras. Y si son 2, va a recibir primero una y después otra, ¿ya? Pero no hay un formato, ya que todo es bajo nivel y tú puedes asumir que internamente los números van a tener un formato, pero tú no vas a hacer introspección sobre ese tipo de datos en la assembly, así que no hay problema, ¿ok? Ya, entonces voy a darle la... A ver, Jonah continúa y esos 8 bits se entregan como números strings, ¿ok? Es que lo vas a definir tú. O sea, está el formato en que lo ve el assembly, ya que José Manuel ahora va a discutir con el ejemplo todo eso, y está o sea, el emulador, no el assembly, y está el formato en que tú lo manejas internamente. El formato que tú lo manejas internamente, como muchas otras cosas en la tarea, es decisión tuya. ¿Ok? Tú tienes que justificarlo, etcétera. No hay per se algo bueno o malo, ¿ya? Ahora, cómo se pasa desde eso va a depender de las restricciones o exigencias del emulador. ¿Ok? Ya, perfecto. Le doy el paso a José Manuel, entonces lo voy a hacer co-host y las preguntas que vayan saliendo que estén pendientes en el chat las voy a ir respondiendo yo mismo en el chat. Déjenme buscar a José Manuel. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, yo te escucho perfecto. Dale, perfecto. Ya, Aire es co-host, así que puedes quitarme la pantalla sin ningún problema. De hecho, ahí dejé de compartir. ¿Se ve cierto? Sí, se ve sin ningún problema. Dale. Ya. Antes de nada, a ver. Quizá podréis subir un poco el tamaño de la letra. Yo creo que eso sería sí. bueno.
Voy a estar, yo creo que entre dos pestañas, dos ventanas, así que voy a compartir la pantalla mejor. Ya. Yo me voy a mutear por si acá para que le dis tú y ¿cómo se llama esto? Y yo cualquier cosa, voy a estar respondiendo cosas en el chat y cualquier cosa, si me indican, salgo a hablar. Ok. Voy a tener el chat a la vista, eso sí. Dale. Ya. Esta es la página de la wiki, por si alguien no la ha visto, que parece que hay gente que no la ha visto. Está en el syllabus, wiki, aquí está todo. Está la guía de instalación, y si se fijan, se instala con pip. Por lo tanto, uno puede decir, esta cosa se usa como una librería de Python. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a venir aquí a hacer import emulib era. Y no sé qué cosas trae, así que hagamos un help emulib. Porque puedo, porque quiero, porque no tengo idea de qué trae. Así que, cosa simple. Se está ejecutando y ya aquí me dice, bueno, este es un string dummy que le puse. ¿Qué clases tiene? Appcb y config. Appcb define una serie de métodos. Hay algunos que, por ejemplo, el run1 les aclaro que es de uso privado, pero por distintos temas está en el scope público. Y aquí está la clase config con simplemente un constructor. Y aquí está, digamos, todo lo que exporta y eso básicamente. Entonces, para mayor comodidad, voy a hacer from emulib import appcb, config. Ya. ¿Qué dice la guía de uso sobre cómo se usa todo esto? Básicamente. Ya trae una clase config, no la voy a tocar de momento. El appcb trae un constructor que recibe vacío, o sea, simplemente con hacer c igual a cb, abre y cierre paréntesis, esto sí, después le hago un print, c, voy a poner esto abajo. Lo que voy a hacer es que me va a indicar la dirección de memoria donde está ubicado, porque esto, o sea, el Python hace eso con los objetos cuando no tienen el método str definido, pero en este caso es una estructura de Rust que la estoy pasando hacia acá, así que también es normal que pase eso. Sin ISA la cosa no funciona, así de simple. No va a poder procesar las instrucciones, no las va a entender, así que lo primero que tenemos que hacer, o una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es decir c.load isa from file isa.run. Aquí lo tengo y si lo abren ven que son un montón de expresiones regex. O sea, está aquí con un comentario lo que significa. Cada cosa, la operación que estoy realizando, un vector con la información para el parseo de estas cosas. Por ejemplo, aquí me dice que este es un registro y que este es un registro. Y después está digamos, la semántica de cada instrucción, que es un problema que tiene en sí la ISO del computador básico, que como es tan irregular, a veces el primer parámetro me dice dónde guardarlo, como en un modo, en un sub, etc. Pero también pasa como también pasa en los compare, que el primer parámetro no me está diciendo dónde guardarlo, sino que yo implícitamente sé que no lo tengo que guardar en ningún lado, pese a que lo que esté haciendo en realidad sea un mismo sub. Bueno, aquí hay una instrucción que más de alguno se habrá topado cuando esté intentando usar sus rutinas y usar cosas del stack, que es una instrucción que se agrega porque el call
no el core. El red y el pop están definidos por dos opcodes distintos, entonces eso, ¿cómo lo manejo yo en el emulador? Con dos instrucciones distintas en la memoria. Aquí tienen los jumps, el push, el pop, el knock, etc. Bueno, y el in y el out, aquí está también como define la sintaxis. Entonces, una vez está cargada la ISA, podemos llegar y chantar el... Bueno, no tengo creado el archivo de código, así que code.asm. ¿Por qué yo uso ASM? Por esto. Porque, si se fijan aquí abajo, sale x86 y x86-64 assembly. Entonces Data me pinta las cosas de colores, por ejemplo. Puedo poner AR1, 2, 3, 4, code... no. Y me pinta las cosas, entonces más fácil. Simplemente por eso está el .asm que lo uso yo por comodidad. Si lo pusiera en .txt tendría que yo estar cambiando aquí manualmente el... No es técnicamente un linter, pero bueno. Esta cosa, el resaltador de sintaxis lo tendría que estar yo cambiando manualmente todo el rato. Eso. El tema de si... Ya. Voy a hacer un dispositivo dummy. Class dummy.io init self pass def. Ya. No voy a usar el address decoder porque en el fondo sería hacer mucho spoiler de las cosas que tienen que hacer ustedes, de todo el cómo direccionar y demás, así que voy a conectar directamente el dispositivo. Este en principio estaría mal, pero lo voy a conectar directamente tanto por puertos como por mapa de memoria. Así que digamos with from self,dir pass. Bueno, y aquí tiene que retornar algo, así que return 42 porque why not. Def into self.dir, esto con un guión bajo. Si se preguntan por qué el guión bajo, es porque Python tiene una función built-in que se llama dir, o sea, dir sin guión bajo, entonces lo que estaría haciendo aquí es sobreescribirla. Dir me dice que retorne una lista de string, cosas. Ya, y digamos que va a tener un método un puerto self 43 def me escriben un self val pass. Ya, teniendo todo esto, puedo llegar y hacer aquí el pasarle esta cosa al emulador así sin más, onda ese punto bueno, aquí de igual puedo llegar y pasarle esta cosa como address decoder gracias a que tiene la interfaz del address decoder. Tampoco tengo el IO porque, o el pass IO, como sea que se llame, por temas de que sería también hacer mucho spoiler, y en principio voy a usar un solo dispositivo que va a tener los dos tipos de conexión. ¿Puedo llegar y hacer esto tal cual? No. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque en ningún momento le he dicho al dispositivo, perdón, al emulador, qué puertos y qué direcciones de memoria estoy mapeando. Así que voy a crear otro archivo, dummy.ron.
Ya. Name. Lumi. Io. Creamos spoiler, enseñarnos spoiler. Es que es un tema netamente de programación. Llegaría llegaría a decir, ya, me llega esta dirección, ¿qué tengo que hacer con ella para...? Y yo sé que, yo como programador, sé que está mapeada a la cinta. ¿Qué tengo que hacer para que llegue a la cinta? Que en el fondo, si dijéramos esto es un address decoder, aquí podrían tener self.cinta y cinta igual cosa. Y aquí lo que tendrían que hacer es a partir de dir determinar a qué IO pertenece y a qué cosa del IO pertenece. Y por ejemplo podría ser self.cinta.leer, no sé, llenar cosa. Y eso hagan operaciones ustedes por debajo y después, etcétera. Cuando estén las notas de la tarea en su totalidad, nosotros les informaremos. Dudo que haya pasado más de un mes desde que la entregamos. Nosotros le daremos las notas cuando estén. Voy a ignorar el tema de las notas porque, o sea, no corresponde básicamente que estén... O sea, entiendo que quieran sus notas, pero no, o sea, no corresponde en este momento ponerse a hablar de eso, así que ya, memory mapper. Digamos que voy a mapear las direcciones 40, 40 y 41 y voy Oye, a usar, dime. te hice una pregunta por el chat y te la saltaste. Ah, ¿Me sorry. puedes responder? Gracias. La que acaban de, Catalina, ¿eres tú? No, Javiera. Ah, voy. Sorry. En el address decoder el método agregar y o recibe un parámetro info. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué hay que pasarle? Eso me lo preguntaron en una issue. Eso es completamente tuyo. Onda, yo necesito pasarle, o sea, además del objeto en cuestión, necesito pasarle esta información a mi address decoder para que sepa mapear las cosas, por ejemplo. Entonces ahí tú ves qué le pasas. ¿Puedo pasarle como una lista, por ejemplo? ¿O una Sí, lista de una listas? lista, un diccionario, lista de listas, otro objeto, lo que te dé la gana. Bueno, gracias. De nada. José Manuel, una pregunta. ¿Cómo sabes la cantidad de como elementos del memory map? Lo decido yo arbitrariamente. Así de Ya, pero simple. tiene que coincidir con alguna otra cosa en la cinta, ¿no? O algo por el estilo, o no sé. No, o sea, es simplemente, por ejemplo, si esto podría decir, ya voy a tener una dirección para el contenido que esté apuntando en este momento en la cinta. Entonces, si yo y tener cosas del estado además, y yo decir, ya voy a ir leyendo de un byte y en la cinta internamente va a ir cambiando lo que esté apuntando a ese registro. Ahora vamos a ver un poco más todo eso. Ya. Una pregunta que te dije en el chat, que nosotros como que podemos construir el address decoder desde nuestro conocimiento sabemos que va a recibir solamente, no sé, 2 IO como los que estamos haciendo. Podríamos construirlo así, como en el fondo asumiendo ese conocimiento como que esté limitado como para poder trabajar con eso, ¿no? No sé si me caché. A ver, o sea, sí te entiendo, pero en parte, o sea, parte de la gracia es como, dado que no van a armar un address decoder en placa ni nada, como que un poco la gracia es que ustedes también armen es como un address decoder más o menos genérico.
y al que le puedan pasar cosas. No es que vayamos a probar con otros dispositivos ni nada, pero onda, lo ideal sería que tu address decoder sea como agnóstico a los dispositivos que le conectes. Onda, él simplemente sabe que la dirección 40 va a ir al registro tanto de tal dispositivo. Listo. No sé si eso te aclara la duda. Si el profe, Sí, sí, sí. si el profe quiere, o sea, si él tiene alguna otra opinión respecto a eso, como eso, simplemente. ¿Puedes repetirlo, porfa? Que estaba contestando en el chat y no pesqué. Nada, que como que estaba pensando como si uno podía como estaba esto, ponte tú, el self-cinta que puso José Manuel, de si uno podía como construir el address decoder como medio como limitado a saber que iba a trabajar con un cierto tipo de I/O. O sea, como por ejemplo el coprocesador y la cinta. Claro, en el contexto de la solución que ustedes provean no veo problema. O sea, no me interesa que tengan un address decoder 100% general, cosa que yo pudiese en la solución de ustedes crear otro dispositivo y ponerlo, no estamos interesados. Así que puede ser más o menos adecuado a la solución que ustedes entregan. Ya, gracias. De nada. A ver, Benjamín, creo que lo respondió el profe. Tengo una duda, se necesitan dos archivos .ron. Uno viene, que sería la isa.ron y el otro lo tenemos que crear para la pregunta en... Ya. Necesitan un archivo .ron que sería la isa, que en verdad no lo tienen que subir, es simplemente usar el que nosotros les damos y ya. Necesitan tener un archivo .rom por dispositivo, en este caso uno correspondiente a la cinta y otro correspondiente al coprocesador. Y eso básicamente en cada pregunta irían, en cada digamos letra, entregarían el archivo .rom y el archivo .py, que en realidad es toda la pregunta 3 se entrega en un solo sitio. Y ahí ya irían, y ya con eso, como vamos a ver ahora, va a funcionar todo. Ya, una vez que cargamos la ISA, se punto y from lumi.ron, coma, d. Ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy pasando, bueno, le voy a correr primero por temas de, ya sí, está bien, por temas de asegurarme que el nombre es el que es. Ya, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo lee este archivo donde están las especificaciones de tu dispositivo input-output, y si es que estoy llamando cosas por puertos, este es el objeto que tiene los callbacks, y estos son los callbacks que tú necesitas. Los nombres de los métodos tienen que coincidir, porque lo que va a hacer el emulador internamente es, estoy haciendo in33, me están leyendo este puerto. Así que aquí voy a hacer un print, pues, leyendo. Me están leyendo este puerto, así que tengo que buscar a qué dispositivo le pertenece ese puerto. Dos, qué puerto, o sea, y a qué cosa del dispositivo corresponde ese puerto. Entonces, pues ya, yo emulador sé que el puerto 33 es del objeto dummy y que es el método me leen un puerto. Entonces yo voy a llamar el método me leen un puerto del objeto que le pasaron como callback. Si es que no tienen conexión por puertos en un dispositivo, este parámetro de aquí simplemente lo omiten. Pero sigue necesitando el tema del memory map para el tema del address decoder. Es ambos, tanto Python como Assembly.
una duda respecto, o sea, que estoy medio perdido con qué significa, qué es cada archivo y quería saber como el dummy.ron, ese no, o sea, representa solo la comunicación de los puertos de nuestro input, de nuestro objeto input-output que sería representado con el Python, ¿o me equivoco? O sea, el dummy.ron es la especificación de, sí, de la comunicación con el dispositivo, que virtualmente en algunos de los semestres en el futuro podríamos decirle usen este dispositivo y ustedes se tienen que centrar en el assembly, cosas que podrían pasar en otras instancias. Aquí se describe principalmente la comunicación con el dispositivo y ustedes en Python crean el comportamiento del dispositivo propiamente tal. Ya, perfecto, gracias. Ya. Debemos tener cuidado en mapear, por ejemplo, la dirección 255 en memory map por el SP o cosas así. Ese es un spoiler grande, pero sí. Si mapean la dirección 255 e intentan hacer un call, van a pasar cosas malas. Porque digamos, al address decoder en general, le importa que estén accediendo, o sea, no el que tienen que construir ustedes, sino el de los diagramas de los apuntes y el que se usa en los computadores. A él le importa que estén accediendo a una dirección mapeada, no le importa de qué forma están accediendo. Esa región de memoria simplemente la perdieron, no pueden usarla. Y alguien está levantando la mano. Es que me entró una duda con el archivo ROM que tenéis ahí. Yo ya había preguntado en las issues como si las direcciones que salen en Memory Map eran como del computador o del dispositivo, y me respondieron que eran del computador, pero me entra la duda ahora de, primero, como si el dispositivo de input-output en su descripción ROM ya tiene definidas las direcciones del computador como las que se quiere mapear. ¿Qué hace el address decoder? Porque como que ahí se está definiendo desde el dispositivo input-output y no desde el address decoder. Y lo segundo es como, si es que efectivamente son las direcciones del computador, ¿cómo voy a saber a qué dirección del dispositivo input-output está mapeado? Como, ¿de dónde saco esa información? Ya. Simplemente tu programadora le pusiste aquí que estás mapeando estas dos direcciones, y eso se lo pasas al emulador. Esta parte de aquí en concreto es del emulador. Ya. Que simplemente le estás diciendo, este es este dispositivo que tiene estas conexiones. Y lo que va a hacer el emulador es, oye, están leyendo la dirección 40. Entonces, oye, address decoder, te paso te digo, o sea, te aviso, llamando al método readFrom, que están leyendo la dirección 40. Entonces aquí va pensando en que este en realidad sea el address decoder. Sí. Entonces una vez tiene el address decoder, sabe que están leyendo la dirección 40, entonces tiene que ver qué hace con su ida, porque aquí podría tener una lista de dispositivos. Dispositivos con D1, D2, D3. Entonces él tiene que ver qué hace con su vida para determinar a qué dispositivo, y podría ser que corresponda a un registro de estado del dispositivo 1 o a una dirección del buffer del dispositivo 3. Él tiene que ver qué hace con su vida. Ahí tú lo puedes simplemente llegar y hardcodear. Onda if dir igual a 40. Entonces el punto de 1, no sé, punto 10, 0.buffer 3, onda return, onda pueden llegar y hacer esto, onda hardcodearlo y chao. Pero ahí ya depende, o sea, tienen que hacer esa transformación de dirección de la memoria a dirección del dispositivo. Ya, de alguna forma, pero tienen que hacerlo.
Ya, o sea que puedo como asumir que, como hardcodearlo en el fondo y que el address decoder no tiene que tener como una forma de descubrirlo solo. No, no, para nada. Ya, ya. Eso. Gracias. De nada. Ya. Ahí le estoy poniendo prints para print, o sea, escribiendo tanto en puerto 34. Aquí value, le pongo la F y listo. Esto es una cosa que se llama fstrings o format string, que es una cosa que creo que está en Python 2. Algo, 2.7, 2.6 por ahí, y que después volvieron a implementar en 3.6 en adelante. Tiene que ver con o sea, se relaciona harto con los prints de C y demás. O sea, printf de C y demás. Sí, o sea, la address decoder es de la pregunta C. Tú en las preguntas 3A y 3B, tú haces la clase de dispositivo tanto y describes todo el comportamiento que va a tener y si tiene comunicación por memoria. Tú creas la interfaz por memory map. Tú creas la interfaz para que el address decoder se comunique contigo. No tienes que preocuparte. Aquí tengo el caso especial de que se comporta como ambas cosas. No, o sea, una cosa más arriba, perdón, no entendí bien lo que explicaste. Para poder hacerlo el memory map IO de la letra A, entonces necesito sí o sí haber hecho el address decoder del C primero. No, tú puedes llegar a hacer tu dispositivo y decir, ya, este es un coprocesador matemático que se comporta, que se comunica tanto por puerto como por memory map. Entonces, tú programas todo el comportamiento del dispositivo y lo instancias y lo pruebas desde Python y eres feliz. Y después de que ya te asegures de que funciona, pasas a la siguiente letra y haces la síntesis, si mal no recuerdo, creo que es el orden. Y lo mismo lo pruebas desde Python y eres feliz. Y después cuando llegues al address decoder, ya, mi cinta tiene el método tanto para escribir. Entonces, una vez que en el address decoder en una dirección que se corresponde a la cinta con un valor, tú le dices, oye cinta, te están intentando escribir tal cosa en tal sección de tu memoria. Tú resuelves qué haces con tu vida, si resulta que era un comando, entonces tiene que ejecutar cosas por debajo, etc. José Manuel, una pregunta. Entonces, ¿cómo se hace cuando para el dispositivo que tiene puertos? ¿Cómo se hace esa comunicación directa que no pasa por el address decoder? Simplemente así, declaras qué puertos son, con el nombre del método del dispositivo, me leen un puerto, y el emulador por debajo hace el llamado directo. Ya, entonces el emulador como que sabe que cuando hacen, no sé, un in, un out, tiene que llegar como a esos puertos específicos, ¿no? Exacto. Sí, la cinta la crean ustedes. Ustedes deciden qué formato va a tener la cinta, si van a hacer un archivo, si van a hacer simplemente una lista con los valores que contiene, etc. Spoiler, recomendación, no intenten hacer un archivo TXT donde salga sin 4.32. 3.2. No, esta es mala idea. Completamente, así mini spoiler, es mala idea intentar hacer eso.
Perdón, no sé si lo dijiste, como le llega el dir y el... ya, ahora vamos a ver la parte desde el lado de la assembly. Ya, una vez tengo todo esto, que en este caso es el mismo dispositivo, esto es solo para el ejemplo. Si lo intentan hacer en la tarea va a estar malo, así que no lo intenten, por favor. Ya, y de momento hagamos simplemente un c.print, pero bueno, hay aquí un c.load. Era load code, no me acuerdo cómo se llamaba. Load code. Code.sm. Ya expliqué que el .sm era por temas de que me pinta las cosas de colores simplemente. Y bueno, un c. Como para ir haciendo cosas. Ya. Ejecutemos esto. Dummy IO no está definido. Ya. Le cambié el nombre. Ya. Aquí me dice que la memoria de datos contiene esto. Y este es un print que corresponde al contenido del programa. Así que estamos cargando bien el archivo que queremos. Supongamos que queremos escribir el primer elemento del arreglo, no digamos el tercer elemento del arreglo, en la dirección 40. Entonces, simplemente hacemos mov b, ar, mov a, ar, mov a, b, este es el elemento del índice 2, perdón, a, mov b, a, y mov a, b, y después mov 40, a. O sea, lo que corresponde al coprocesador, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta cosa en concreto de mi dispositivo se va a comunicar por puerto. Por ejemplo, no sé. Digamos que el buffer de mi dispositivo va a ser por puertos, por algún motivo especial que me guste o lo que sea. No sé, no quiero perder tanta memoria. Entonces ya perfecto, lo haces por puerto. Te vas a encontrar con varios detalles al intentar hacerlo. Pero resulta que los comandos y el estado son memory map. Y ahí tú decides arbitrariamente, o sea, por favor que no sea sin justificación, sino que justifícate y hazlo de una forma que sea lo más inteligente posible, para que no te compliques y no termines con un código que no te quepa en memoria, etc. Y ahí tú ves cómo vas a crear la comunicación, cómo va a ser la comunicación, esta cosa de memoria, esta cosa de puerto, etc. Repetir que algo sea tanto por memoria como por puerto no tiene sentido. Entonces tengo que hacer que funcione con... no, eso ya lo respondí. Que se suponga que pongamos en el code.sm, voy a hacerlo para probar. Este es, de momento, o sea, en el code.sm que tengo yo aquí, lo estoy haciendo solo para probar las distintas cosas, pero ustedes tienen que hacer su propio archivo en la 3D, tienen que programar en Assembly y hacer lo que dice el enunciado, hacer un programa que lea el contenido de la cinta, páselo, use el coprocesor para calcular el coprocesor matemático para calcular el promedio de todos esos números que están guardados en la cinta, y después guarde el promedio como a continuación del último número que está guardado en la cinta. Así que cosas que pueden suponer, o sea, que en verdad más que suponer
bueno, un supuesto es que si bien a la cinta le caben 512 números, nunca van a tener 512 números porque necesitan espacio para guardar el promedio. Cosa que deberían suponer fuertemente y que en verdad está muy bien que lo supongan. Respecto al formato de los números en la cinta, lo decían ustedes, la cantidad dónde poner la cantidad de números en la cinta, lo decían ustedes, etc. Ya, y aquí lo que estoy haciendo es escribir un 3 en la dirección 40, si no me equivoco. Entonces ya cargamos el código, está la ISA, está el dispositivo, está todo, está cargado el código, así que c.run. Y aquí está, bueno, aquí está impreso el programa, está la memoria de datos, está que en el primer ciclo se ejecuta un NOP, aquí lo voy a mostrar. En el segundo ciclo se ejecuta el MOV A,0, el AUD A,2. Sí. La cinta no es afectada por Memory Map. La comunicación con la cinta, como dice el enunciado, es completamente Memory Map. El coprocesador es Memory Map y por IO. En el coprocesador, si hacemos A más B, podemos pasarle primero A y luego B en 2 pasos. Debemos entregar ambos en un paso. No tienes forma humana posible en la Tierra de pasar 4 bytes en un paso porque el computador básico es de 8 bits. Así, y 8 bits son un byte y quieres pasarle 4 a la vez, así que no tiene forma humana en la Tierra de hacer eso. Voy a interrumpirte un poco, José Manuel, para un par de minutos para ver el tema del tiempo para la tarea, para que alcancemos a verlo. A ver, nosotros teníamos planeado extender la fecha de entrega, no los días de gracia, ¿ya? Sino la fecha de entrega hasta el lunes, ¿ya? Pero está el tema del plebiscito, ya que no tenemos considerado, así que en el fondo vamos a dar hasta el martes. Ya la fecha oficial de entrega de la tarea no es para mañana viernes, sino que para el martes. ¿Ok? Ahora, independiente de eso, si hay personas que son vocales de mesa o van a ir a votar fuera de la ciudad donde están viviendo en este momento, etcétera, porfa, y esta nueva fecha de entrega no cubre no sé, el tiempo que invirtieron en cosas relacionadas con la votación, etcétera, me escriben, ¿ya? Y ahí lo vemos caso a caso, ¿ya? Pero para el curso general, la entrega ahora es el martes a las 23:59, como siempre. No sé si está puesto a las 23:59 a las 6, pero pongamos las 23:59, filo. Para los casos particulares que de verdad no alcanzan a entregar en esa fecha, porque de nuevo son vocales o miembros de no sé qué cuestión, etcétera, lo que sea, me avisan. ¿Ok? Eso, ya, dejo a José Manuel. Yo tengo una clase después, así que si se extiende mucho la sesión, yo voy a tener que cortar la grabación, pero José Manuel va a quedar como co-host y puede seguir contestando dudas. Bueno, en realidad yo tengo clase a las 10, así que tampoco me pueden extender tanto más. Te puede extender tanto, ya, perfecto. Ya, dale nomás, no interrumpo más. Ya. Bueno, eventualmente llegamos a que aquí en el modo A,B, A,B entre paréntesis, lo que hacemos es que finalmente en A existe está este valor 3 que está aquí en el arreglo, y después viene el modo 40 entre paréntesis, A, que es lo que en principio, si no tuviéramos ningún dispositivo conectado a esa dirección, o sea, conectado al address decoder y que el address decoder tenga esa dirección, lo que pasaría es que se guardaría en memoria, pero como no pasa eso, sino que tenemos un dispositivo,
lo que va a hacer es que eso le va a llegar al dispositivo, y aquí tenemos el print, que es el culpable de que aparezca eso. Escribiendo 40 no, escribiendo al revés. Sí, o sea, había puesto las cuestiones cruzadas. Escribiendo el valor, que es 3, en la dirección 40. Voy a ejecutar, ¿no? Para que quede bien. Y después siempre tenemos este knob que sale con esto de aquí, porque este knob no es suyo, este knob es mío. Y es simplemente para que muestre el último estado en el que quedó el dispositivo, básicamente. Una duda, ¿cómo cachó que tenía que ejecutarse esa función dentro del input-output? Sorry, me quedé pegado un segundo. Eh, tengo sueño. Ya, como cacha, el emulador sabe que a partir de esta descripción del punto ROM, tú dices, oye, esta dirección está mapeada, y en este momento le estamos pasando el dispositivo como si fuera un address decoder. Entonces el emulador internamente en el address decoder o sea, el computador internamente, cuando le digan, oye, lee esta dirección, pero esa dirección está mapeada en memoria, va a decir, oye, no la puedo leer, tengo que mandárselo a un dispositivo, no la puedo escribir, se lo tengo que mandar a un dispositivo. Le dice, address decoder, hazte cargo de qué haces con tu vida. Y si estás leyendo desde memoria, o sea, entre comillas, leyendo una dirección mapeada, lo que va a pasar es que se va a querer ese valor en, digamos, nulo o known, mientras llama al address decoder, y cuando el address decoder le devuelva lo que tenía hacer lo que tiene que hacer. Con el emulador con un valor nulo después que está bien conectar direcciones con puertos en el memory map. No puedes conectar direcciones con, o sea, puedes llegar a decir que aquí estás usando el puerto 40 y no pasa nada, porque van por caminos distintos, por cables distintos y mecanismos, o sea, mecanismos distintos y demás. Pero lo que no puedes hacer, o sea, es intentar hacer un mob con la dirección 40 y esperar que te llame al puerto, o hacer un in o un out con el 40 y esperar que te llame el memory map. Ahí no se cruza. ¿Qué es un knob? Una de las instrucciones del computador básico. Perdona, una pregunta. ¿Mm? Sorry, no me queda muy claro cómo, o sea, cuando uno le pone mov al memory map de la dirección 40, como o sea, como el emulador, cómo ocupa ese 40, digamos. ¿Cómo le llega ese valor? O O el sea, address decoder, como que cuando tú hiciste mov del 40 ahí, ya. como ese dato, ¿cómo pasa al emulador o al address decoder en este caso? ¿Como con qué variable? O sea, hace simplemente un llamado interno. Es como el emulador internamente va a hacer, en este caso, imagina que aquí estamos en el emulador, y hacer self.decoder.real, no, esto es un into, y aquí el dirección, valor. Y Ya, va a ok. correr eso y listo. Pero tiene que ser write into, o sea, como que se tiene que llamar así el método. Sí, sí, o sea, eso Ya, lo pongo aquí. O sea, en algún lado está puesto. ya, buena, buena. No, te creo, te creo. O sea, bueno, más que Te crearme a creo, mí, es sí, como sí, te creo, te creo. Dale, gracias, te pasaste. de nada. Em, pero por ejemplo, si
Antes sí vamos a tener criterios como del diseño, como en la evaluación vamos a tener considerados criterios de como el que también diseñado está el dispositivo con aspectos mínimos. No sé si... Ya que se me escucha cortado. Deme un segundo, puede que me voy a cambiar a los... no, estoy desde los datos. Ya me voy a cambiar el Wi-Fi, pero puede que me caiga en el proceso, así que... Deme un segundo y... A ver. Voy a Oye, parar la grabación. un detalle, dame un segundo antes que te vayas, quedan 5 minutos, entonces yo no sé si va a valer tanto la pena, quizá repita ahora lo último que habías dicho y vamos cerrando, Ya. porque tú tenés clase, yo también, y tengo que cortar en algún momento el Zoom, entonces, no sé, Dale. quizá podía aclarar lo último que dijiste y ahí cerramos. Dale. Simplemente que no tiene sentido repetir puertos con direcciones mapeadas. Y no sé si tú quieres tener algún criterio en la evaluación de que también esté diseñado el dispositivo. Que también bonito, elegante, etcétera. Funcional más que nada, que funcione bien, etcétera. No me tinca O sea, mucho. imagina que alguien pone, pero imagina que el registro estado de un dispositivo se puede leer tanto memory man como por puerto, y lo tienen eso repetido, básicamente. Como que a priori uno diría, no, esta cosa está mala, pero no sé si tú quieres incorporar ese tipo de criterio en O la sea, evaluación. hay un ítem, el A, que pide que pueda ser controlado a través de memory map, input output y port input output, el dispositivo. Entonces no hay problema. No hay problema. O Ya. sea, si es lo que estamos pidiendo, está bien. Yo entiendo que puede ser redundante, pero si lo estamos pidiendo, no hay problema, no está mal. Ya que yo lo había tomado como un tema de que ellos decidieran, no, esta cosa va a ser por puerto, esta cosa va a ser por memoria. Lo que Y tampoco, ser feliz con eso. lo que tampoco me parece necesariamente mal, ¿ya? En el Dale. fondo lo que me interesa es que haya de ambos en la tarea, tanto por puertos como memory map. Eso es el foco. Ok. Y eso básicamente, y aquí pueden ir ejecutando el emulador. No mostré lo de pasar el archivo de configuración, pero se lo escribe en la wiki. Es cosa de hacer clic y sale toda la tabla con todas las configuraciones, tipo de todas estas cosas, y sale el valor que está por defecto. Entonces, en la hacer parte en memory map y parte en port, eso es lo que se pide que hagan, tienen que hacer de ambos. No, tampoco es necesario que lleve las dos cosas para lo mismo. En la cinta magnética tenemos que guardar en direcciones específicas los números, o puede ser como una pila en el que se agrega un valor al final, dice que quizá un valor del final sin importar mucho la dirección. Una cinta magnética, no sé, o sea, ¿cómo funciona una cinta magnética como real? Es como más como que, a ver, lógicamente uno pensaría que no funciona como un stack, sino que funciona más parecido a una RAM o un disco donde tú puedes decir leer aquí o leer en este otro sitio, pero en principio no destruyes lo que está guardado en o sea, no es la idea destruir lo que esté guardado en la cinta, por ejemplo.
Es tal cual como eso. O sea, en el fondo la principal diferencia, o sea, lo más parecido es un disco duro de los magnéticos, que en el fondo te vas a demorar, si quieres ir para adelante, te vas a demorar todo lo que tengáis que dar vuelta la cinta, ¿ya? Pero que hay direcciones, etcétera. En general, las cintas uno las va escribiendo a una velocidad constante, así como antes, en la ancestralidad, uno grababa música en los cassettes, ¿ya? Entonces, como que no hay direcciones explícitas, pero en este caso, dado que es un formato digital, no hay problema. O sea, pueden asumir que son explícitas. Tomen en consideración que al moverse, si se van hasta el final, eso hay un delay en que llegue la cinta hasta allá, pero más que eso no es necesario. No, sí, lo del delay tampoco lo mostré, pero lo tienen En el ejemplo. los ejemplos. En general, más que, como dijo uno de sus compañeros, no, sí te creo, es que le escribí ejemplos, le escribí toda esta documentación, como que úsenla, porfa. Sí, yo creo que es súper Porque si relevante. no, ya empieza a dar mucha lata el tema de estar respondiendo lo mismo que el profe ha dicho en clases, que yo les estoy diciendo ahora, que está en la wiki, que salen otras issues que ya fueron respondidas. Entonces, como que nosotros asumimos que ustedes van a clases y si no van a clases las ven después, porque ese es el desde. Entonces, eso básicamente, como que si no hacen el proceso de las clases, como que es normal que voten las tareas, de hecho. Ya, oye, dejemos hasta ahí porque ya son las 10, tú tienes clase, yo tengo la otra. Gracias hasta los que se quedaron hasta ahora. Voy a subir el video, chuta, yo creo que en la tarde, ya tipo 8, una cosa así. ¿Ya? Así que ahí les aviso y voy a actualizar el syllabus como siempre. Eso, pues que estén muy bien, suerte con la tarea, vayan a votar si pueden, si no afecta mucho su salud el fin de semana. Y eso, cuídense, nos vemos. Ustedes van a verse con los ayudantes el lunes y después nosotros nos vemos el martes. Eso, cuídense. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Chao, chao.